Mi nombre es David Parales Bello, nacido en Arauca, Arauca, en las sabanas de Maporillal. Toco el arpa desde los 8 años, aprendí en Venezuela mirando a los arpistas venezolanos y luego me trasladé a Villavicencio, que la primera arpa que llegó a Colombia por Villavicencio fue la de David Parales en el 1959. Nos fuimos para el estado Apure, eso queda entre Guasdualito y El Amparo, municipios venezolanos. Allí en las tardes sabatinas o domingueras iban muchos arpistas, que a mi papá le gustaba mucho el arpa. Allí mirando a un señor Quintín apureño, fue que me enamoré de ese instrumento. Luego pasó la violencia y la familia Parales regresó a Arauca nuevamente. Allí mi padre, pues yo me enamoré de ese instrumento y le rogué a mi papá que necesitaba un arpa. Mi padre me mandó a hacer una con un señor Guedes, de apellido Guedes, Mario Guedes. Me hicieron esa arpa, ahí organizamos un grupo en el colegio con el profesor Hugo Mantilla Trejos, que era mi profesor en primaria. De allí salimos para Villavicencio en el 59, se llamaba Los Llaneros del Arauca, el grupo. Allí salimos al Socorro Santander a representar al departamento del Meta, adquiriendo el primer puesto nacional, siendo un niño de 12 años. Entonces ahí fue la primera actuación artística del arpa llanera en Colombia. Y quiero agregar que el arpa llanera en sí pues no es nuestra. El arpa es llanera, es venezolana y por ende el joropo. Pero yo sigo con la afinación tradicional del ¿Cuál es? mayor, ¿El re? re mayor. Sí. ¿Cuántas? Está en re, René. Este es- Está el re. Oiga, ¿esta es una arpa que diatónica? Sí, totalmente. Llanera, que llaman, ¿sí? Sí, la arpa Bueno, llanera, esta es una arpa venezolana, porque es que Ok, bueno. aquí lo que se ha hecho es copiar simplemente el modelo del arpa venezolana. Muy bien. Y entonces eso es lo que uno oía, en realidad música llanera no oía uno. Estamos hablando de qué década, de los 50. 50. En Villavicencio. No, eso era en el campo. Ah, en el campo. Ujú. Y las primeras grabaciones de joropos las hacía Luis Ariel Rey y las hacía con tiple. Es que mira, la música llanera tiene una... Es que hablar de ese tema se necesita unas 6 horas de conversación. Sí, a manera de resumen. Pero en estos días di una conferencia precisamente ya exclusivamente de música llanera y donde ¿En dije Colombia? cosas, no, aquí en Bogotá. Sí, en no estos digo, días, pero música llanera colombiana. Sí, o... totalmente, pero para hablar de la música llanera en Colombia tenemos que hablar de la madre de eso que se llama Venezuela. Ujú. Que nosotros, ha habido muy mala información con respecto a la música llanera, muy mala información. El cantautor más original de la música llanera con etiqueta colombiana, Dumar Alcure. Dumar Alcure. Y Alfonso Niño. Dumar Alcure Rivas. Mira, hay dos cosas. El joropo en Colombia tiene dos matices. Dos. No vamos a hablar de tres. El meta no lo voy a incluir ahí. ¿Por qué? Porque por los lados de la Arauca venían empujando ya con arpa. Ya con arpa. Ujú. Sí, sí. Comienzos de los 60. Ujú. Cierto. Venía empujando Miguel Ángel Martín Sí. y con David Parales, que era un niñito de por ahí 11, 12 años. Así es. Por los lados de Cúcuta venía empujando Ernesto Camargo. Venía, ahí está Efraín Carrión también con el 4. Pero la casualidad es que estas dos fuerzas que venían, como quien dice, metiéndose al centro de Colombia, pues venían de la frontera con Venezuela. Claro, claro. Venían de la frontera con Venezuela. La mezcla boyacense y casanareña se funde con el tiple, la guitarra, e incluso hasta la bandola andina, no la bandola ping-pong, sino la bandola andina, porque ese es otro error que se está cometiendo con
incluir la bandola ping-pong como instrumento de la música llanera colombiana. No, señores, hay que respetar. Eso es Venezuela y arpa es Venezuela, cuatro es Venezuela, bandola ping-pong es Venezuela. 4. Claro, si es que... Pero no quiere decir que la música llanera en Colombia, como la conocemos hoy día, haya nacido aquí. No, eso es graso. Tiene las raíces en Venezuela. Claro, Eso creo Es que lo que- sabemos todos. que los venezolanos son los creadores de eso. Pero entonces, esta música es incipiente, ¿no? ¿Usted cree que más o menos hacia los años 50 fue cuando se vino ya generando ese movimiento del Sí. arpa en Colombia, esa música? Mira, Luis Ariel Rey, que es el pionero, Sí. En él- grabaciones. no, él es el que empieza con eso. Él era de Colombia. Medina, Cundinamarca, ¿no? Con tiple y guitarra. Claro. Y junto con la música llanera venezolana entra por primera vez el pasaje. Eso no existía. Eso no existe. Es que el pasaje es una cosa de salón que se creó como crear Como el romántico. danzón o como crear como el porro. El porro fue una música de salón, ¿no? Algo así pasó con el pasaje venezolano, ¿Sí? claro. O sea que entonces lo primero que fue, lo recio, El lo que llaman el golpe, exacto. el 6, Es que mira, todos esos nombres vienen de Venezuela. Eso de que Kirpa, que seis, que pajarito, esa palabra golpe viene a ponerse de moda es con la llegada del arpa. Esa palabra de que guafazo viene a ponerse de moda con la llegada del arpa. Un montón, vea, si les digo ahorita nomás, en el lenguaje hablado que se ha adoptado de Venezuela, es increíble la cantidad de lenguaje hablado que se ha adoptado hoy día en la música llanera aquí en Colombia. Razón por la cual yo no digo golpe, yo digo un sol. evidentemente en el siglo pasado, póngale a mitad del siglo XX, de los años 50, Sí. 60, que es 50 donde por acá. ya Pues las como grabaciones, pues como le digo, eso empieza con Luis Ariel Rey, eso no hay que dudarlo, Sí. eso empieza con Luis Ariel Rey en Villavicencio. y Miguel Ángel Martín. Ah, Miguel ellos dos Ángel, son los pioneros de eso. los pioneros, por los lados del Arauca venía Miguel Ángel. Que es el primer. Sí. Y Miguel Ángel Martín, para resumir con lo de ya la música llanera en Colombia, cómo entra y cómo se populariza, la trae por un lado Miguel Ángel Martín, Pero la trae a donde, a Villavicencio. a Villavicencio, por los lados del Arauca. Ok. Y Luis Ariel, que ya estaba afincado en Villavicencio, pero la empieza a ser popular propiamente, era en Bogotá. Pero la trae con arpa. No, ¿ya? no, no. O con, Ese es el gran choque cultural. Porque Luis Ariel decía, lo que trae Miguel Ángel es música venezolana. No, yo toco música colombiana, decía Luis Ariel. Eso nunca se quisieron, eso se odiaron toda la vida. Entonces Luis Ariel Rey decía, no, allá ellos con su imitación de Loyola y su imitación de Aguilera Castillo y su imitación de Venezuela. Lo mío es muy colombiano, y porque eso sí, Luis Ariel era bien colombianista. Él no te cantaba, grabó canciones venezolanas, pero no porque él quisiera, fue porque Sello Vergara se lo exigió. Porque en esa época llegó Isidro Contreras, un venezolano que cantaba lloraré cuando recuerde que te vi reverdecer. Yo tengo ese nombre. Exacto. Y entonces también trajo Rosa Angelina, También. ¿sí? Que la grabaron en vallenato. Sí. Yo la oí por primera vez como entre los años 60 y algo. Los de Torrealba. Exactamente, entonces le exigieron a Luis Ariel grabar, pero no era porque él quisiera.